Hola, hola, hola. Bueno, esperemos tener más suerte que ayer. Me avisan si lo ven, si me escuchan, para... Ay, bueno, me ven, qué bueno. Bueno, buenas noches, buenas noches. Eh, Hoy vamos a tener esta conversación con el doctor Jorge Piccolini. Jorge es médico, su especialidad es la mastología. Y la intención es conversar con él sobre cáncer de mama y fundamentalmente el periodo perinatal, ¿sí? Que es mi área, mi segmento de interés. Así que lo vamos a invitar. Qué bueno, Caro, gracias por avisarme. Lo vamos a invitar para ya estar en contacto con él y que podamos empezar a conversar y también transmitirle algunas preguntas que ustedes fueron haciendo durante estos días en mi cuenta y que me parecen muy valiosas. Así que lo vamos a escuchar a él y también les pido que si tienen preguntas para hacer, quieren consultar, bueno, los vamos a estar escuchando. Así que ahí vamos a esperar que se conecte Jorge y arranca. Hola Jorge, Betty, ¿cómo andás? ¿cómo te va? Bien, ¿y Lo vos? logramos. Muy Sí, estuvo bien. difícil ayer. Sí, qué frustración, qué frustración. Pero Sí. acá estamos. A mí me vino bien Bueno, porque tenía medio descontrolada la noche, así que me vino bien. claro, porque Jorge estaba con su hijito, solos, ambos, así que hubiese sido con otras escenas la Sí, conversación. la Hubiera estado pilotea bueno. bien el enano, pero bueno, Hubiera estado bueno igual para verlo en acción. le recopa, ¿eh? Le gusta figurar, aparecer, está acostumbrado ya. Ay, qué hermoso. Bueno, Jo, lo que estaba diciendo recién era, bueno, fundamentalmente presentarte y contar cuál era la intención de la conversación de hoy, fundamentalmente porque, bueno, porque estamos en el mes de octubre, que es el mes que se celebra la visibilización y la concientización del cáncer de mama, y aprovechar entonces, aprovecharte a vos y tus conocimientos y tu recorrido para que podamos hablar a grandes rasgos de prevención, de detección precoz, ¿sí? De factores de riesgo, de chequeos y controles, pero sí lo que me gustaría es que después hagamos un poco de foco en el periodo perinatal, ¿sí? Esto que veníamos conversando vos y yo. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Mirá, ¿Te el escucha? tema es súper importante. Hay que tener en cuenta que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente de la mujer. O sea, de todos los cánceres que se puede agarrar una mujer, el de mama es el más frecuente. Más o menos se calcula que una de cada 8 mujeres que llegan hasta los 80 años van a tener cáncer de mama. O sea, Ujú, el 12% de las mujeres tiene probabilidad de tener cáncer de mama. Y el cáncer de mama tiene una particularidad con respecto a otro tipo de tumores, es que su origen es multifactorial. ¿Qué significa mm, esto? Que para que se produzca se tienen que combinar una serie de factores, lo cual hace que virtualmente uno no pueda estar 100% seguro de poder prevenirlo. A mm, diferencia de los tumores, yo siempre digo, el cáncer de pulmón, vos con no fumar ya estás haciendo algo muy importante para no tener cáncer de pulmón. Obviamente que te puede tocar igual cáncer de pulmón, pero si no fumas, estadísticamente la probabilidad es muy baja. ujú, El cáncer de mama, o lo mismo pasa con el cáncer de cuello de útero. Si vos no te infectás con el virus del HPV, las probabilidades de que tengas cáncer de cuello de útero son muy se bajas. reduce mucho. Claro, Ujú, el cáncer de mama no tiene un factor que si vos decís, bueno, yo hago esto bien y disminuyo drásticamente las posibilidades de tener la enfermedad. Por lo cual, la ujú, herramienta más importante que tenemos nosotros es la detección precoz. No para que evites la enfermedad necesariamente, sino que si te toca tenerla, con ujú, tratamientos menos agresivos tengas máximas posibilidades de curarte. mm, Hoy el cáncer de mama diagnosticado tempranamente tiene una tasa en estadios iniciales, tiene una tasa de curación que llega al 80-90%, es decir, hay altas altísimo. probabilidades de que te cures si llegamos a un diagnóstico temprano. Si el Ujú, diagnóstico es más tardío, no significa que no te vas a curar, pero probablemente la combinación de tratamientos que tengas que hacer sea bastante más compleja. mm. ¿Sí?
Por lo cual lo entiendo. más importante es la detección precoz. Es decir, por más que vos tengas los hábitos de vida más impolutos que te imagines, que la mayoría de nosotros no lo tenemos, pero si así fuera, igual tenés chances de tener cáncer de mama. ¿Sí? Ujú. De hecho, el 80% de los casos de cáncer de mama se producen en gente que no tiene antecedentes familiares de Eso es importancia. interesante, Jorge, ese dato que das, ¿no? Porque en general se habla como del factor hereditario, cuando uno va a un chequeo ginecológico suele ser una de las preguntas, Sí, ¿no? Si tu sí, mamá, tu abuela ha tenido cáncer de mama como uno de los factores a considerar, pero sin sí. embargo el porcentaje más amplio de los casos no tiene que ver con este factor, ¿no? Exactamente, Mm, exactamente. Por eso para mí es importante recalcar, porque por más que vos tengas una vida impoluta y no tengas ningún antecedente familiar, igualmente te puede tocar la enfermedad. Por lo cual, los ujú, chequeos lo tenemos que hacer todos. Después hay un ujú. subgrupo de personas que por sus antecedentes familiares tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad que quizá requieran una estrategia de prevención distinta, pero el Ajá, grupo es pequeño en comparación con la población general. Para entiendo. la mayoría de las mujeres, lo que está recomendado hoy es, digamos, el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad, ¿sí? Empieza a ser más importante el riesgo a partir de los 40 y el Ujú. 80% de los casos se dan en mujeres mayores de 50 años. Obviamente, Eh, yo siempre digo, esto es como el fútbol, el gol de media cancha existe, por lo cual uno puede ujú, tener cáncer de mama a los 35, pero no es lo habitual. Lo habitual entiendo. es que se produzca a partir de los 40. Por lo cual los controles están centrados a esa etapa de la vida. Ujú. A ver, Jorge, ahí surge una pregunta que es bastante habitual, ¿no? Porque puede haber como algunos desencuentros entre lo que las mujeres conversamos de lo que nos dicen nuestras médicas o nuestros médicos en relación a partir de cuándo hacer el chequeo anual, ¿no? A partir de cuándo se recomienda y por qué en algunos casos es antes y por qué en algunos casos es después lo que se escucha. ¿Cuál es tu recomendación ahí? Hoy la recomendación es la siguiente. El riesgo de cáncer de mama empieza a ser más importante a partir de los 40 años, por lo Ujú, cual yo siempre digo, existe a otras edades más tempranas, pero es menos probable, por lo cual a mí me parece que el ginecólogo, las chicas arrancan sus controles ginecológicos a edades mucho más tempranas, por lo cual a mí me ujú, parece una práctica correcta que el ginecólogo le haga el examen mamario, o sea, que el médico se tome el trabajo de revisar las mamas a partir de los 25, 30 años, es lo que está recomendado hoy. Pero bien. la mamografía, que es el estudio de elección para la prevención del cáncer de mama, empieza a ser útil verdaderamente a partir de los 40. Mm, ¿Sí? Por lo mm, cual, hoy la recomendación nuestra es hacer mamografía anual a partir de los 40 años. bien. Antes de los 40 no tiene mucha, digamos, no tiene tanta utilidad. Ahora, hago la salvedad de que esto es para la población general. General. Existe, claro, existe un Mm, subgrupo de pacientes que por sus antecedentes familiares o personales tienen más riesgo de cáncer de mama y en esos casos sí se recomienda iniciar antes. Pero para la mayoría de las mujeres que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, la mamografía empieza a ser útil a partir de los 40. Por lo cual bien. sería examen físico una vez por año y mamografía en forma anual a partir de los 40 años. ¿Sí? Y el autoexamen, Jorge, el autoexamen, digamos, este control autochequeo que puede hacerse la mujer en su casa, frente al espejo, ¿cuándo es tu recomendación ahí? Ahí vamos con respecto al autoexamen mamario. En realidad hay bastantes cosas interesantes para decir con respecto al autoexamen mamario. La A primera de ver. ellas es que cambió un poco la concepción que antes teníamos. Hace unos años nosotros teníamos como una idea del autoexamen mamario como algo muy reglado, Mm, donde instruíamos a la señora cómo se tenía que tocar, qué día se tenía que tocar, digamos, todo un rollo que era bastante complejo y lo que se vio es que eso generaba mucha ansiedad, pero no mm, necesariamente traía un beneficio con respecto a la salud. Hoy lo que nosotros decimos es que las mujeres a temprana edad, 25, 30 años, tienen que hacerse el hábito de conocer sus mamas. Si uno mm, presta atención y se toca con cierta regularidad, va a ver que las mamas cambian a lo largo del ciclo menstrual de la mujer. Y es probable que a absolutamente. veces toquen más duro, más blando, pelotitas que desaparecen, aparecen y demás. Por lo cual, si la mujer tiene la costumbre de eventualmente tocarse con cierta regularidad las mamas, mirarse al espejo, levantar los brazos, tocarse, aprender a ver cómo se sienten las mamas, cuál es su consistencia y demás, puede estar atenta a la aparición de los signos que son signos
que deben motivar la consulta, pero que no necesariamente están relacionados con cáncer de mama. ¿Cuáles ¿Y son cuáles esos son esos signos? signos? Ahí está. Esos signos son la aparición de nódulos o bultos, pelotitas, hablando en criollo, en las Sí. mamas o en las axilas. Ujú. Retracciones o hundimientos en la piel o retracciones o hundimientos de pezón. Yo siempre digo, las retracciones o hundimientos de la piel es como si hubiese chocado el auto, parece un bollo. Un ¿Sí? bollito. Se Ujú. hunde la piel, se mete para adentro, como que hay algo que lo chupa para adentro. Es bien Es notorio, no es, notorio, es es notorio. notorio, es notorio. Ujú, Salida de líquido por alguno de los pezones, ¿sí? ujú. Y cambios en la coloración o en la consistencia de la piel. Esos son los signos que pueden alertar sobre alguna situación que requiere atención, pero no se vuelvan locas. O sea, que te toques un nódulo de mama no significa necesariamente que vas a tener cáncer de mama, Claro. porque existen un montón de nódulos benignos de la mama, pero sí Ujú. esas cosas deben motivar la consulta para que el profesional, el mastólogo, haga una serie de exámenes y demás para descartar la presencia de la enfermedad. Perfecto. Con el control, con el examen mamario anual, arrancando a partir de los 25 años, agregar la mamografía a partir de los 40 en forma anual y estar atento a conocer tus mamas y a detectar estos cambios, esas son las cosas que hoy ayudan a una detección precoz del cáncer de mama y son las cosas que debiéramos alentar a que todas las mujeres hagan. Mm. Jorge, una pregunta que es bastante recurrente, ahora después vamos a ir a una pregunta que ahí nos dejó Viole, pero algo que aparece recurrentemente es si la ecografía mamaria reemplaza la mamografía o viceversa, ¿no? Porque digo, a veces se indica una o la otra y cuáles ahí son excluyentes, no lo son, cómo es en ese caso los dos estudios, cómo conviven. Ahí vamos, mirá, la realidad es que ahí se arma mucho lío, porque habitualmente hay gente que prefiere hacer la ecografía y demás. La Mm, realidad es que el estudio que demostró, el estudio de elección para la detección precoz del cáncer de mama es la mamografía. Es el estudio sí. que demostró, Mm, aplicado a grandes poblaciones, disminuir la mortalidad por cáncer de mama. ujú. Por lo cual, si uno quiere hacer prevención de cáncer de mama, sí o sí tiene que hacer mamografía. Obviamente la ecografía fue ganando terreno y sirve para muchas cosas y es un estudio complementario que nosotros usamos bastante, pero que es complementario a la mamografía. No reemplaza la mamografía. Nos puede dar información adicional, pero no reemplaza la mamografía porque hay cosas que solo se ven en la mamografía y que por más que Claro. te hagas la ecografía que te hagas, no se va a ver. Por lo cual, el Ujú. estudio de elección es la mamografía y en determinadas circunstancias, según la mama, el tipo de mama y demás, seguramente le agreguen una ecografía, pero la Como ecografía no complementario. reemplaza, exactamente, Mm, no reemplaza la mamografía. ujú. Sobre todo, lo que sí es cierto que en mujeres menores de 40 años, si uno tuviera que elegir un estudio porque la señora se toca algo o por lo que fuera, habitualmente el estudio de elección en menores de 40 años para iniciar suele ser la ecografía, por un tema de que la mamografía en menores de 40 tiene menor capacidad de detección por una cuestión fisiológica. Pero Ajá. el estudio de elección para la detección precoz del cáncer de mama es la mamografía, que se puede Y Jorge, complementar con una eco. perdón que te interrumpí, Sí. pero esto que preguntaba Violeta, si es real esto que se suele escuchar en relación a la exposición a los rayos de la mamografía y que por eso se extiende o qué nivel de riesgo tiene las mamografías frecuentes. ¿Eso es así? ¿No lo es? ¿No están así? Mira, el tema es así. Obviamente, para hacerte una radiografía cualquiera, en este caso, Cualquiera. la mamografía es una Es una radiografía que radiografía. viene de un hueso o de pulmón, es de la mama, pero es una Ujú. radiografía. ¿Sí? Todos los estudios radiológicos usan radiaciones, por lo cual siempre nosotros estamos atentos a que las radiaciones en dosis muy excesivas pueden ser nocivas para la salud. Hoy en día, con los mamógrafos que tenemos, Mm. digitales y demás, la dosis de radiación es muy baja y si uno hace los controles con la periodicidad necesaria, no hay un aumento del riesgo de cáncer asociado al uso de la mamografía. Ujú. Yo siempre digo, hay una subestimación. Cuando uno viaja en avión, por ejemplo, se expone un montón de radiación. Claro, Y nadie claro. te dice, usted no puede viajar más de 2 veces por año al exterior. ¿Se Bueno, ahora entiende? sí, Jorge. Claro, exactamente. Por lo cual, hoy la mamografía con los aparatos más modernos y con la periodicidad que está estipulada, no hay un aumento del riesgo de cáncer de ningún tipo. Buenísimo.
Perfecto, aclarado. Jorge, y ahora ya como más metiéndonos en tema, yo me preguntaba, digo, hay algo que aparece recurrentemente entre la población de embarazadas, puérperas y mujeres lactantes, que es, bueno, hay un montón de tiempo, ¿no? Durante el embarazo y el posparto, donde la mujer en general no se chequea, ¿sí? Sus mamas. Uy, te pierdo, Jorge, ¿me estás escuchando? No, yo te escucho perfecto. Ah, te quedaste frisado. Digo, son 9 meses de embarazo, después viene el posparto, si hay una lactancia extendida, por ahí pueden ser 2 años, 2 años y medio, donde la mujer está con sus mamas al servicio de la lactancia, y hay muchos médicos que no recomiendan los chequeos o los estudios durante ese periodo. Ujú. ¿Cómo debería ser abordada la detección precoz o la prevención en ese caso, en ese tiempo nuestro de Mira, mujeres gestantes y posparto? obviamente hay una entidad que se llama cáncer de mama y embarazo, y es el cáncer de Sí, mama cuando se produce ya sea durante el embarazo o dentro del primer año de la lactancia. Eso para nosotros se denomina cáncer de mama y embarazo, ¿sí? Aunque la mujer esté en lactancia dentro del primer año, se conoce como mismo cáncer de paraguas. mama Mm. y embarazo, ¿sí? Ujú, Que es una entidad muy particular porque tiene una ujú. serie de modificaciones desde el punto de vista de tratamiento y demás que son muy importantes. Lo primero que tengo para decirte es que habitualmente el embarazo se produce en una edad donde la mujer ya de por sí no está haciendo controles mamarios específicos. Como hablábamos hoy, la mamografía la empezamos a hacer a partir de los 40, por lo cual, bueno, hoy en día que la maternidad se Cambió, prolonga, por ahí sí, claro. pero la Sí. mayoría de las mujeres cuando quedan embarazadas no están en la edad donde se tienen que hacer la mamografía en forma rutinaria, por lo cual no sería gran problema. Ujú. El cáncer de mama y embarazo es una situación relativamente poco frecuente. Obviamente que al ser el cáncer más frecuente de la mujer, hay algunas chicas o mujeres que les toca pasar por eso. No hay una indicación para que la mujer haga un control específico por el embarazo con respecto a las mamas, porque de hecho el embarazo tiene un efecto protector sobre el cáncer de mama. Cuando uno mira la población, las mujeres que tienen hijos tienen menos riesgo de cáncer de mama que las que no tienen hijos, ¿sí? Y las Ujú. mujeres que dan lactancia La tienen teta, menos, claro. que dan la teta tienen menos riesgo de cáncer de mama que las mujeres que no dan la teta. Por lo Eso es cual, re no es interesante para subrayar, Jorge, porque me parece que es muy, algo que, digamos, en relación a a la lactancia sobre todo, porque bueno, la gestación es más una elección, ¿no? Pero también sí, digo, cuando hay deseo de sostener la lactancia como factor protector para sí. posible desarrollo de un cáncer de mama, es interesante Sí, saberlo, ¿no? la lactancia tiene un efecto protector sobre el cáncer de mama. Yo siempre digo, si este es el riesgo de cáncer de mama que uno tiene, que des la Ujú. teta no implica que lo vas a anular. O sea, el cuento no es, como yo le di la teta 2 años a Pedrito, ahora ya está, no me hago la mamografía. No, no tiene eso, No, pero no, entiendo, sí lo va a disminuir en comparación con no dar la teta, ¿sí? lógico. Pero la aclaración más grande es, la mujer Sí, específicamente durante el embarazo y durante la lactancia no tiene que hacer algún estudio específico de la mama, pero sí, bien. y de hecho, bueno, acá debe haber muchas mujeres que han sido mamás, la mama sufre un montón de cambios durante el embarazo, por lo cual es probable que la mujer que está embarazada note un montón de modificaciones en su estructura mamaria durante ese Ujú. periodo. Acá los cañones están apuntados a notar que aparezcan algunos de los síntomas que yo les contaba hoy. Básicamente la prevención pasa por tocarse y ver si aparecen bultos o nódulos, retracciones o hundimientos del pezón o de la piel o cambios de coloración de la piel. Haciendo una pequeña aclaración, si uno durante el periodo de lactancia toca algo, no se Mm. vuelva loco pensando que Mm. necesariamente tiene cáncer, porque hay un montón de situaciones durante la lactancia que pueden hacer que aparezcan nódulos. Desde una Está claro. mastitis, acúmulos de leche, bueno, hay un montón de situaciones que pueden hacer que aparezca algo. Pero sí creo Ujú. que la mujer que está en lactancia se debe tocar sus mamas y si aparecen estos signos que charlamos hoy, debe motivar la consulta al médico. Jorge, Eventualmente, perdón, una sí, mujer mayor de 40 años, que es una enorme posibilidad hoy, que está sí. en periodo de lactancia o que entre su embarazo y posparto llegó a sus 40 años, ¿puede hacerse una mamografía dando la teta o hay ahí esto que se escucha de que las imágenes no son tan fieles o... Mira, la realidad acá hay que separar dos cosas distintas. Una cosa es el embarazo
y Sí, otra cosa es la lactancia. En sí. el embarazo es seguro hacer una mamografía tomando los recaudos necesarios, que es básicamente colocar una protección plomada, que es como si fuera un delantal de cocina de Sí, plomo, por la exposición a rayos. para que el bebé no tenga contacto con los rayos. Obviamente que eso tiene que estar justificado. ¿Qué quiero decir? Ujú. No es que una mujer, porque sí va a ir en el medio del embarazo y decir, bueno, háganme la mamografía, No, total. desde No, ya. pero si en el embarazo surge algún inconveniente y uno dice, bueno, tengo que hacer una mamografía, se puede hacer tranquilamente. Bien. Durante la lactancia, virtualmente no hay ningún problema para el bebé, por lo cual es lo mismo que hacérsela fuera de la lactancia. Lo que sí es cierto que todos los cambios fisiológicos de la mama para la lactancia pueden hacer que la sensibilidad, o sea, la capacidad de detección de la mamografía esté modificada. ¿Sí? Ujú, Pero se puede ujú. hacer tranquilamente y la mayoría de las veces que la hacemos, la mamografía y complementada con la ecografía en ese periodo Mm, nos permite obtener la información que necesitamos. No habría mayor per- inconveniente de hacerla. Excelente. No Perfecto. habría mayor inconveniente de hacerla. Hoy te diría que la mayor parte de las situaciones de cáncer de mama y embarazo las podemos resolver. Mm, Siempre digo yo, el tratamiento, el diagnóstico de cáncer de mama es un shock y en el embarazo multiplicarlo por 1.000.000, por porque supuesto. por todo el tema emocional, obviamente, y además Obviamente. se agrega una variable que es muy interesante y que lo vuelve bastante complejo, que es que además de tener que cuidar la salud de la mamá, tener que cuidar la salud del bebé que está dentro de la Y, panza. y vayamos a eso, Jorge, ya que nos adentramos en ese tema, ¿no? Porque, digamos, bueno, esto que vos decís, por supuesto que el periodo del embarazo es un periodo donde uno conecta con la vida, estás esperando vida, si es un embarazo deseado y está todo ahí en relación a este bebé esperado, por supuesto que encontrarse con un diagnóstico de estas características, bueno, como vos decís, es muy choqueante y es muy conmocionante y hay que trabajar todo lo emocional, pero también digamos, saber que es posible el tratamiento del cáncer de mama durante el embarazo. Y me interesa que nos cuentes eso, Sin duda. cómo se aborda la patología cuando convive con una gestación. Sin duda, a ver, el diagnóstico de cáncer de mama, como cualquier enfermedad Siempre. compleja, es muy choqueante. En el Ujú. contexto del embarazo, yo siempre digo, es una bomba atómica. O sea, acá es, Se potencia. es muy complejo, la mujer está en un periodo muy especial de su vida, además. Pero hoy en día nosotros tenemos las herramientas como para poder adecuar el tratamiento. Te diría que el tratamiento casi muy parecido al de una mujer que no está en embarazada o no está dando la teta, con algunas salvedades. A ver, Las salvedades más importantes son, primero, que esto sí o sí tiene que ser manejado en un grupo multidisciplinario, ¿sí? bien, Que clave incluya, esto que sí, digas. es clave porque hay que coordinar todos los tratamientos. Yo digo, bueno, Bien. por decir algo, mi paciente tiene que hacer quimioterapia. Bueno, Ujú, tenemos que estar con un grupo de oncólogos que evalúen en qué momento del embarazo es mejor dar la quimioterapia, por ejemplo. Hay periodos donde es más complejo y periodos donde es más sencillo. Por ejemplo, en los primeros 3, 4 meses de mm, gestación se produce, es el periodo de máxima organogénesis. Quiere decir, el producto de la concepción o el bebé va a desarrollar la mayor cantidad de órganos posibles. En ese periodo de tiempo, habitualmente los embarazos son más sensibles a que lo que mm, uno hace los pueda alterar. Por lo entiendo. cual, hay algunos tratamientos que es conveniente dejarlo para después. ¿Sí? Ujú, Eh, pero es importante que sea multidisciplinario, que sea con gente que esté específicamente dedicada a la mama, porque va a haber que tomar decisiones complejas, y que incluya un obstetra o un grupo de obstetras que tengan experiencia en medicina que nosotros llamamos medicina de alto riesgo obstétrico, porque la paciente se va a transformar, entre comillas, en una paciente de alto riesgo. O sea, ese ujú, embarazo va a ser, imagínate vos, embarazada haciendo quimio. Ese ujú, embarazo no es lo mismo que sin quimio, por lo cual ujú. va a requerir una serie de controles específicos que son un Por poco su más tratamiento. complejos, que los que se hacen de rutina. Sí, y también pienso ahí, Jorge, bueno, digo, entra lo emocional sin duda, ¿no?
porque digo, en esto que vos decías de la metáfora de la bomba atómica, me imagino que habrá pacientes donde, digo, esto se tramita de forma diversa, ¿no? Cada paciente es única, y su historia, y su red de contención, y quién acompaña el proceso, y bueno, y cómo asume que va a entrar en tratamiento y demás, pero me parece también importante ahí que esto que vos decís de la comunicación y de cómo todo el equipo en red trabajando en pos de esto, y también me parece como muy tranquilizador esto que vos decís de que el tratamiento, salvo algunas cuestiones, es muy similar al de cualquier otra paciente que esté atravesando la enfermedad, porque también, digo, hay a veces en el fantasma de la mujer embarazada que tomar cualquier cosa se torna imposible, ¿no? Digo, porque durante el embarazo hay un montón de información cruzada en relación a qué medicación es posible, cuál no, digamos, sobre mucha medicación compatible con el embarazo no se sabe tampoco, no hay muchos estudios. Entonces, digo, imaginarnos atravesar un proceso de quimio durante una gestación, bueno, despierta un montón de fantasías, ¿no? También en relación a la salud fetal, digo, a la salud del bebé. Sí. Entonces me parece ahí re importante esto que vos puedas transmitir. Afortunadamente, yo digo, el cáncer de mama tiene una cara que es bastante, que al final termina siendo súper beneficiosa, que es, al ser tan frecuente, de la mayoría de las situaciones tenemos información. Qué bueno. ¿Entiendes? Sí. Por lo cual hoy, si bien el cáncer de mama y embarazo no es súper frecuente, hay un montón de mujeres en el mundo que lo tuvieron y tenemos información, cómo le fue a los bebés, cómo le fue a la mamá, si la medicación que hay que usar produce problemas para el bebé, si no produce, es decir, hay información. Hay mucha evidencia científica en relación a esto, hay mucho estudio. Hay evidencia como para tomar las decisiones con información científica y ya pudiendo predecir lo que va a pasar. Y después el cáncer de mama tiene otra cara también, que al ser tan frecuente y además al tratarse de una parte de la mujer que toca la feminidad y demás, yo siempre digo, tenemos la suerte de que acá hay plata en investigación. Si vos decís, che, ¿cuántos millones de dólares se destinaron a investigar sobre, qué sé yo, Chagas? Muy poquito. Porque le pasa a un grupito chiquitito de gente que está en el norte, que está con la vinchuca, y es una enfermedad que al mundo no le interesa. Lo digo con el mayor de los Entiendo perfectamente. Bueno, por la tasa de frecuencia y por el foco. No tiene puesto el foco de atención y eso hace que no tenga puesto el foco de atención de los investigadores, o si hay investigadores que no obtengan muchas veces la financiación que quisieran. El cáncer de mama, al ser tan común y al ser tan único en atacar, entre comillas, un órgano que tiene tanta significancia para la mujer, hace que si hay un lugar donde hay para investigar recursos, es en cáncer de mama. Y entiendo, Jorge, también porque también es uno de los cánceres que tiene, como vos decías al principio de nuestra conversación, con una detección temprana, un alto nivel de posibilidades de curación, ¿no? Entonces, digo, esto hace que sea, digamos, muy motivador también, me imagino, investigar ahí y otorgar recursos y demás, porque, bueno, es una enfermedad que por suerte, digamos, en un porcentaje muy alto tiene la posibilidad de revertir. Jorge, y hablamos del embarazo y te pregunto entonces por la lactancia, ¿no? Digo, ¿qué ocurre cuando la patología se detecta en una mujer que está dando la teta y tiene que atravesar un proceso de quimio, rayos o bueno, lo que fuese que le toque, pues según su caso, pero ¿qué pasa ahí con la lactancia? Ok, ¿me escuchás bien, Peti? Te escucho perfecto. Ok, escúchame, ahí para nosotros es un poco más sencillo porque nosotros sacamos la variable que más nos preocupa, que es el bebé adentro de la panza. ¿Se entiende? Por supuesto. Entonces, eso simplifica un montón las cosas, porque en vez de atender 2 pacientes, ya tenemos uno. Y se asemeja bastante a lo que haríamos fuera del embarazo. Obviamente, hoy no hay lamentablemente se va a tener que suspender la lactancia, ¿sí? Pero acá yo digo, a mí me gusta la lactancia materna y yo soy pro lactancia materna, súper pro lactancia materna. Lo que digo es que hay que ver qué partido estamos jugando. Bueno, sí, claro, lógico. Sí, está claro. No sé, si vos le querés dejar de dar la teta por
por una cuestión poco importante, puede ser que alguien te diga, no, mira, pero acá está la salud primero, y los Ujú, cañones tienen que estar puestos en que la madre reciba el mejor tratamiento posible. Y ujú, eso hoy implica suspender la lactancia. ujú, ¿Por qué? Porque muchas de las medicaciones que usamos atraviesan la leche materna, ujú, ¿sí? ujú, Eh, y habitualmente esa paciente en algún momento se va a tener que operar, ujú, ¿sí? Y hay una serie de cuestiones que hacen que la mayoría tenga que suspender la lactancia, ¿sí? ujú. Está Sin claro. embargo, el foco está puesto en otro lado, Por ¿sí? supuesto, por supuesto. Y la verdad es que yo no veo, en el consultorio uno lo que ve, te cuesta más que una mujer que tiene un problema en la mama no tan complejo suspenda la lactancia que una paciente que tiene cáncer de mama. La paciente Mm, que tiene cáncer de mama quiere hacer el tratamiento que le ujú, corresponde. Y ujú, si eso implica suspender la lactancia, la va a suspender. ujú, Además, imagínate el impacto que tiene esto para la dinámica de una mujer y de una familia, por lo cual la verdad que no suele ser un problema la mm, mm, lactancia. Entiendo, Y yo siempre pero digo, sí está claro que es incompatible, digamos. Lo que me interesaba que mm, dejar claro es que el tratamiento farmacológico y el tratamiento, digamos, para abordar la patología durante la lactancia no permite continuar con ella. no, lo que sí ha Ujú, cambiado en los últimos años es que nosotros hubo en algún momento de la historia del cáncer de mama dudas sobre si una mujer que había tenido cáncer de mama y ya había recibido tratamiento podía dar la teta o no. Eso hoy ya está A respondido. posteriori, a Claro. posteriores, O sea, no claro. sé, yo tuve cáncer de mama en el 2005 y ahora tengo un bebé, no hay ningún problema que le des la teta. Ujú, Eso sí está claro y ahí sí se ha avanzado mucho. ¿Sí? mm. Se ha avanzado mucho. Y Hoy, además me imagino, Jorge, que ahí sí entra esto que hablamos hace un ratito, que es de lo protector, ¿no? De dar la sí, teta para incluso que la enfermedad vuelva a aparecer. sí, eso no está tan claro ¿No está tan todavía. claro? Mm, No está tan claro todavía. Sí sabemos que no está tan claro porque habitualmente como el cáncer de mama se produce en una edad más más tardía, avanzada. claro, tampoco son tantas las personas que han tenido cáncer de mama. Mm. O sea, y habitualmente cuando tenés cáncer de mama te cambia la vida. Ujú, Entonces, no es mucha la gente que habiendo tenido cáncer de mama, después decide embarcarse en un embarazo mm. posterior. Hablemos ahí, Jorge, también de algo que me parece importante, que es esto de la conservación de la fertilidad, ¿no? Digo, una Sí, paciente joven, no embarazada, no en proceso de embarazo, sino una mujer que en algún momento de su vida pueda o no desear tener un hijo, atraviesa un proceso de cáncer de mama y por lo tanto ahí me imagino que está la recomendación de conservar su fertilidad. ¿Cómo se hace esa sugerencia? ¿Se hace, no se hace? ¿Cómo lo sí, abordás vos? sí, es clave eso. Mirá, si uno tiene una paciente con cáncer de mama que tiene que Mm, instaurar el tratamiento y esa mujer todavía no tiene definida su estructura familiar, ¿sí? ujú, Para nosotros es muy importante hablarlo porque existe la posibilidad de que algunos tratamientos para el cáncer de mama puedan afectar la fertilidad futura. ujú. ¿Sí? Básicamente la quimioterapia y algún otro tratamiento puede disminuir la cantidad de ovocitos que tiene el ovario. Su reserva Entonces, ovárica. tu reserva ovárica, es Ujú, probable que una mujer que hace quimio a edades tempranas tenga algún efecto a nivel ovárico, por lo cual se vea dificultada su fertilidad futura. No ujú. podemos predecir quién va a tener un efecto en la fertilidad y quién no, por lo cual, si una mujer tiene cáncer de mama y en algún lugar de su mente queda la posibilidad de tener más hijos, lo tenemos que abordar antes de darle esa medicación. Claro. Y hoy tenemos la herramienta de la entre otras cosas, de la criopreservación, ya Ujú. sea de óvulos o la criopreservación de embriones. Y en el caso de que por algún motivo eso no se quiera hacer, también hay alguna medicación que se puede hacer para minorizar el impacto de estas medicaciones en el ovario. Ah, mira, Pero eso no lo sabía. sí, que Como no una son tan... medicación no Sí, tan qué, se perdón. pueden dar una serie de medicaciones que disminuyen, que tienden a disminuir el efecto de la quimio en los ovarios. Lo Ujú, que pasa es que no todas las mujeres responden mm, y no podemos estar seguros de si va a funcionar o no.
por lo cual a la que no le funciona eso, llegamos tarde después para si quiere criopreservar. Por lo cual lo ideal hoy es criopreservar en la medida de lo posible y dependiendo de la edad de la mujer y una serie de factores. Pero hay varias opciones. Lo más importante es charlarlo, porque una vez que no lo hicimos, ya no lo hizo. Siempre digo, Ya, claro, es ahí, es en ese momento. si hacemos la quimio y la quimio te saca la reserva ovárica, después no podemos criopreservar. Por eso me parece que ahí es súper importante esto que vos decías del trabajo interdisciplinario, ¿no? Digo, ahí entra como la velocidad de armar la red profesional para abordar todas estas aristas que tiene atravesar por la enfermedad en estas edades tempranas, cuando hay intención de embarazos futuros o no, pero digo, de sí conservar la fertilidad, después se decidirá sobre eso, pero sí de que esa opción esté abierta. La opción tiene que estar sobre la mesa y yo siempre Uh-huh. digo, hay veces también es difícil, como yo digo, es difícil meter el bocadillo. O sea, porque viene la paciente en la primera consulta con cáncer de mama, vos le tenés que decir 500.000 cosas y además le tenés que meter ese bocadillo que es complejo. Muy. Pero hay que meterlo, porque Uh-huh. si cabe una posibilidad es ahí. Uh-huh. Yo siempre digo, muchas veces, aunque yo siempre digo, la primera respuesta es no, no quiero, ya está. Pero que se tomen el tiempo para Para pensarlo. pensarlo. Y a veces que yo les recomiendo igual hacer la consulta con el especialista en fertilidad que tenemos, porque eso le van a escuchar. Uh-huh. Sentate a escuchar. Y Hacer la después tomar una consulta decisión. está muy bien, está muy Eh, bien. También es un momento, Probablemente es como vos complejo. decís, que está muy de mucho miedo y muy abrumada, con lo cual es como ir decantando las emociones y poder darse en la medida de lo Sí, posible, totalmente. porque también requiere mucha velocidad, ¿no? Pero en la medida de lo posible ir decantando las preguntas y pudiendo hacer las consultas oportunas con los especialistas me parece fundamental, digamos. Si uno escucha un montón de historias hoy de mujeres que han llevado adelante embarazos de óvulos crioconservados en un periodo anterior por haber atravesado una quimioterapia. Entonces la verdad es que Sí, esto es bueno. una posibilidad y está bueno, como vos decís, meter el bocadillo y ponerlo sobre la mesa. Digo, estas son cosas de las que hay que hablar. Me imagino que también siempre es más difícil cuando son pacientes muy jóvenes o cuando son pacientes, no sé, que son incluso hasta menores de edad, digamos, esto es algo que a veces sucede y ahí se complejiza un poco, ¿no? Pero eso no significa que, lo que pasa que, bueno, a veces son momentos donde es muy difícil pensar en el proyecto de la maternidad en ese Sí, contexto. yo igual lo que yo sabes cómo hago, habitualmente yo digo, si en algún lugar de tu mente existe una posibilidad, Mm. para y hacer la consulta. Ujú, Porque uno nunca está, salvo que te agarre cuando estás por encarar el proyecto de tener un hijo, pero ujú. los proyectos de tener un hijo a veces no son tan programados. No, O, desde ya. o está en algún lugar de tu mente, o por ahí ya tenés, qué sé yo, tenés dos chicos y quizá uno de los dos quiere el tercero, el otro no está muy convencido. Bueno, Ujú, esa familia evidentemente todavía no está resuelta ujú. y amerita una consulta, porque después es tarde, o digamos, no siempre es tarde, por ahí a veces se puede hacer Sí, pero es alguna más cosa, complejo. pero claro, cuanto antes arrancamos, más chances tenemos. Ujú. Jorge, algo a ver, acá Bielo dice, se podría pensar la posibilidad de informar en otras etapas a las mujeres en general, es decir, criopreservación de la fertilidad como opción para todas, desde la educación sexual integral. Sí, bueno, Yo sí, no soy un especialista en sí, fertilidad, lo por lo sé, cual lo hablar sé. mucho de esto No, no, es no, mi no, área de comodidad, no, no, pero me parece que es un tema que hoy está sí, instalado. Gente que, a ver, yo digo, por ahí querés criopreservar porque te querés ir a hacer un máster a Italia o querés, no sí. sé, irte como CEO No, de una compañía y por esto, postergar tu sí, maternidad, qué sé o yo. por ahí son fundamentalmente porque la maternidad se vendió, ¿no? Más allá de los motivos, digo, la conservación de la fertilidad es un tema que hoy circula, pero bueno, como vos decís, es otro tema, ¿no? Pero sí me interesaba como en el marco del abordaje integral, ¿no? De pacientes con cáncer de mama, que esto también es una lista para trabajar y para hacer consulta. Jorge, algo que vos y yo intercambiábamos más
entre nosotros. Es algo que sucede también, que me imagino que sucede en las paredes de tu consultorio y que me gustaría que me cuentes y también poder decir yo ahí lo que pienso en relación a esto, que es en mujeres que tienen hijos pequeños, ¿no? Y que atraviesan el diagnóstico y el tratamiento, bueno, cómo comunicar ahí, ¿no? Porque digo, es una realidad que el atravesar el tratamiento, digo, se pone el cuerpo de una forma muy potente, ¿no? Digo, la transformación, si hay una quimio, ¿no? Si hay pérdida de pelo o no, digo, pero hay un atravesamiento de un tratamiento que se vive familiarmente, que impactan la dinámica de la familia y que cuando hay hijos, cuando hay pequeños, digo, transitándolo también, hay algo ahí para decir, ¿no? Sí, la realidad es que yo creo que es uno de los temas con respecto al cáncer de mama en mujeres jóvenes, porque el cáncer de mama va a impactar, como cualquier enfermedad compleja, va a Mm, impactar de lleno en la dinámica familiar. La familia ujú, no va a ser la misma. Eh, Hay veces que yo creo que el resultado final termina siendo mejor, pero digamos, la dinámica familiar va a cambiar. Y un tema muy importante para mí es la comunicación con la familia. mm. Yo no soy un experto en comunicación, ni soy psicólogo. Sí, lo que yo me permito siempre repetir las cosas que he visto y las que vivo yo en mi casa, con mis Ujú, hijos, con mi hijo. A un hijo vos no le podés esconder las cosas porque el hijo es mucho más vivo de lo mm, que uno cree. Y el chico apenas cambia un poco su dinámica familiar ya se da cuenta. Vos te ausentás 2 veces de tu casa a un horario donde no te ausentás y el chico sabe que algo pasa. Si ujú, vos lo dejás un día con la tía porque te vas a hacer un tratamiento, en un momento donde habitualmente no lo dejás con la tía, el chico empieza a percibir que algo hay. mm. Y a veces la percepción de los chicos es peor, o la fantasía de los chicos, dependiendo de la edad y demás, puede ser hasta incluso peor de lo que Más está crítica sucediendo. de la realidad. Sí, Sí, sí. que me Y, parece ahí que es muy importante esto, Jorge, que vos decís, que es de, bueno, de poder transparentar el proceso, ¿no? Que según la edad de los hijos, se verá ahí cómo se abre la información, con qué metáforas, si es necesario la metáfora, con qué cuidado, ¿no? Respetando los tiempos de las preguntas, entendiendo que, bueno, que también hay un impacto en la imagen corporal que es importante que se pueda verbalizar eso, ¿no? Que es lo que mamá sí, está atravesando en este momento sí, y como ser muy respetuosos de las preguntas y de los espacios y sobre todo algo que ya circuló en nuestra conversación, que es lo de poder verbalizar las emociones, ¿no? Digo, si mamá está triste, si mamá está asustada, si mamá va a hacer esto para sentirse mejor y para curarse, ir pudiendo encontrar ahí el formato que en cada vínculo es distinto y que en cada ritmo familiar seguramente se encontrará la forma, pero me parece que ahí también, digo, la sugerencia de hacer ese proceso acompañado por un psicólogo, por una psicóloga, por un proceso psicoterapéutico a veces es clave porque amortigua, porque asesora, porque acompaña, y a veces, digo, tiene que ver más con esto, con sostener el proceso desde lo psi, desde lo emocional, que es muy importante, ¿no? Porque después, sí, digo, siempre hay impacto, no es lo que vos decís, sí. no es algo que pase sin dejar huella, no es una No. vivencia que pase sin dejar vivencias, ¿no? Entonces me parece que ahí es muy importante. Y como vos decías, en lo personal lo he vivido en mi consultorio, digo, uno de los grandes puntos de angustia de mujeres que atraviesan estos procesos son los hijos, ¿no? Y lo que Sin pasa duda. con los hijos durante este tiempo. Sin duda, por eso hoy la mayoría de los grupos multidisciplinarios tiene grupos de psicooncólogos a disposición y demás. Y una cosa que para mí es clave, obviamente que el tema es súper amplio y vos por tu profesión lo manejás 10 veces mejor que yo, pero una cosa que para mí es clave es, como vos decías, la escucha y yo siempre digo, limítense a responder lo que los chicos quieren escuchar. Pero Ujú, no a lo que quieren escuchar, lo que el chico pregunta, que no mm, necesariamente es lo que uno cree que le van a preguntar. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo, tengo una paciente que tuvo cáncer mama y embarazo con chicos chicos y demás, en lactancia en realidad, y ella tenía un rollo con el tema de contarle que se iba a operar, porque no sabía cómo contarles que le iban a sacar la mama, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y el chico lo único que le preguntó es si daban comida rica en el hospital. mi amor, Esa era su claro. única preocupación.
no tenía Ujú. ninguna preocupación con respecto Sí, pero al a, mismo tiempo tenía sí, claro que la mamá iba a estar en el hospital y que iba a atravesar una claro, situación y bueno, fue su forma de poder encarar la claro. conversación. Pero digo, responder lo que los chicos preguntan. Sí, Porque lo sí, que a los chicos les preocupa, obviamente que eso es variable con la edad, pero no desde ya. necesariamente lo que a vos te pregunta. Y yo Ujú, digo siempre, no se metan en un berenjenal tratando de explicarle lo que vos pensás que el chico quiere saber. mm, Limitate a contestar lo que el chico te pregunta, que ujú. quizá tiene que ver con una secuela física, Sí, quizá tenga que ver con el pelo, con una o quizá mamá que no está más, ¿no? Con un sí, cuerpo que o quizá cambió. tenga que ver con si lo vas a poder llevar al colegio o Eso, la no. rutina, Digamos, sí, obvio. responder lo que los chicos preguntan. Sí, Eh, Eso me parece bien, que es clave. muy importante. Bueno, Jo, te agradezco un montón. Yo quiero contar No, que por favor. nosotros nos conocemos hace 40.000 años, más o menos. Casi, casi Casi, 40, no, no, 30 seguro. 30 seguro. Que nos queremos mucho, que los dos somos bahienses, que Jorge se formó aquí en Buenos Aires y en el Hospital Italiano, hizo su residencia y parte de su recorrido profesional, y que volvió a Bahía y que tiene su centro allí, que es el Centro Mamario del Sur, donde trabaja y atiende a sus pacientes, que es una persona que yo adoro en lo personal y en lo profesional respeto mucho, sé de su expertise y lo he visto estudiar mucho. Recuerdo aquellas épocas en que estabas color verde de estudiar y no ver el sol. Y nada, y te agradezco que te hayas copado con esto, Jorge, porque me parece que estaba buenísimo poder acercar esta conversación y dejarla acá para todos. Bueno, Eh, Peti, te quiero mucho bueno, y a él gracias me por... dice Peti, ¿no? Como verán. Sí, Además. perdón, perdón. Agustina, No, Peti, licenciada Peti. Capurro, te mando un beso grande y gracias por la verdad que estuvo muy entretenido. No, vos te quiero, Jorge, y está buenísimo también poder abordar estos temas desde acá, ¿no? Desde la confianza, desde el afecto, desde el cuidado, porque me parece que esa también es la forma de que después luego en nuestros consultorios abordamos a nuestros pacientes, ¿no? Con contención, con cariño y también con humor. Sin duda, sin duda. Chao, Jo, un beso a tu Un bebé. beso grande. Chao, mi amor. Chau, Chao. chau.